Sumergirse en la profundidad de su vida es adentrarse en la historia de un hombre con grandes virtudes. Su sencillez y carisma lo han llevado a ser uno de los deportistas más queridos y reconocidos de México. Después de ganar 7 medallas en los Juegos Panamericanos, otras 7 en los Centroamericanos y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, Fernando Platas es un clavadista consolidado. Con el mismo arrojo que se avienta del trampolín a la alberca, ha impulsado su vida personal y profesional. Acompáñenme a conocerlo. El talentoso clavadista Fernando Fabricio Platas Álvarez nació el 16 de marzo de 1973 en la Ciudad de México. Sus padres, Fernando Platas Soria y María Virginia Álvarez, influyeron directamente en sus hijos Enrique y Esperanza para crearles la cultura del deporte, pero en el caso de Fernando se convirtió en su pasión. Cuando tenía apenas 8 años, sus padres lo llevaron a la Unidad Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social para iniciar la práctica deportiva de natación y clavados. Estudió primaria, secundaria y bachillerato en el Colegio La Salle. Cursó la universidad en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la licenciatura de Administración de Empresas. En el deporte de los clavados, empezó a entrenar bajo las órdenes de Salvador Sobrino, quien lo preparó para participar en sus primeras competencias, y posteriormente se entrenó con Gustavo Osorio y estuvo bajo la tutela de Jorge Rueda, reconocido internacionalmente. Fue campeón mundial infantil en Madrid y en 1990 ganó 2 pruebas en Alemania en la plataforma de 10 metros. En el mismo año logró obtener 3 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aquí en la Ciudad de México. En 1992 representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Barcelona y en 1997 ganó la medalla de plata en la Copa del Mundo. En 1995 recibió el Premio Nacional del Deporte y fue 2 veces abanderado mexicano de la delegación nacional durante los Juegos Olímpicos de Atenas en Grecia y en los Juegos Olímpicos de Sydney en Australia. Después de competir en Atlanta, Georgia, en 1996, en el 2000 participó en los Juegos Olímpicos de Sydney, donde ganó la medalla de plata en la plataforma de 3 metros. Fernando Platas ha subido al podio en prácticamente todos los eventos de trascendencia internacional, como los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olimpiadas. Después de un 5º lugar en los Juegos de Atenas, en el 2004 decidió retirarse. Actualmente se desempeña como director general del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte. Creo que lo que hice con mi carrera deportiva, lo que me tocó vivir y lo que logré, es lo que trabajé. Y no cambiaría nada. Si cambiara algo, sería diferente. Nació en una familia de nadadores y decidió ser clavadista desde los 9 años. Su primer acercamiento al ejercicio se dio a temprana edad. Sus padres supieron vincular a la familia en la práctica deportiva. Aprovecharon la cercanía de las instalaciones de la Unidad Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social para fomentar la natación. Sus habilidades se potenciaron hasta convertirlo en el campeón de talla internacional. Así comenzó la historia de la figura de Fernando Platas. Nazco en el México DF, pero inmediatamente llego a Tlalnepantla. Toda mi vida viví en Tlalnepantla, Estado de México, y pues bueno, hecho en el Estado de México. Siempre fui en La Salle, en Hacienda Arboledas. Mi papá vivió mucho tiempo en Tacubaya, ¿no? Él era Tacubaya y él tenía muy fijo lo que significaba la Salle, la Universidad de La Salle, la preparatoria La Salle. Y bueno, cuando ellos se van a mudar allá a Tlalnepantla, en Valle Dorado, estaba el Colegio La Salle y pues bueno, para él era todo un reto que sus hijos pudieran estar estudiando. Mi papá trabajador, mi papá mucho tiempo trabajó dentro de una empresa grande y justamente, bueno, nace mi hermano mayor Enrique, después Esperanza, y cuando voy naciendo yo, decide independizarse, ¿no? Y poner su propio negocio y le fue bastante bien, afortunadamente. Mi madre, bueno, María Virginia, Vicky, para todos. Una mujer de casa, sin embargo, mucho tiempo le ayudó a mi papá en el tema de las finanzas del negocio, ¿no? Metidos los dos.
Y yo siempre recuerdo a mi papá y mamá atrás de mis hermanos en la escuela, atrás de mí en la escuela, atrás de ellos en la natación, atrás de mí en los clavados, siempre muy pendientes de todo lo que sucediera, ¿no? Me recuerdo como un niño que le gustaba disfrazarse, un niño que le gustaba estar haciendo travesuras en la misma unidad Cuauhtémoc, que es donde empiezo. Era el mejor porrista de mis hermanos, me gustaba ir a los viajes con ellos, eran muy buenos nadadores, pero a mí en realidad el deporte me gustaba como un relleno por parte de la agenda, ¿no? Nada más, pero hasta que conocí el deporte de los clavados, la verdad es que hasta que lo conocí puedo decir que me gustó el deporte. Me llama la atención que hablas de tus hermanos, y es el recuerdo de tus hermanos mayores como nadadores. Ellos ¿cómo empiezan con esta afición? Empiezan por inquietud de mis padres con un tema de salud, ¿no? Mi mamá es asmática y les recomienda mucho el tema de natación para ayudarlos al tema de vías respiratorias. Entonces insiste mucho mi papá en que ellos empezaran a nadar y resultaron muy buenos nadadores, hasta Juegos Centroamericanos asistieron, en fin. Y pues bueno, ahí junto con Pegado voy yo también para aprender a nadar. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la unidad Cuauhtémoc, para quienes conocen el norte, es la que está sobre Periférico, ahí se ve una alberca y empezamos los tres. El IMSS en aquel entonces, la unidad Cuauhtémoc era el único club que había, ¿no? Y todo el mundo estaba ahí, todo el mundo aprendía, querías karate, aprendías ahí. Mi mamá creo que hasta repostería aprendió ahí, era un club social completamente, había todas las actividades. Yo recuerdo muy bien cruzar el puente que tú dices, para ir a jugar frontón, para ir a jugar fútbol, regresar, estar aprendiendo a nadar, estaba el mismo gimnasio, el básquetbol, era donde aprendías todo y donde tenías a tus amigos, era un lugar donde literalmente mi mamá nos podía dejar, ir a hacer sus cosas de chamba, regresar por nosotros, ¿no? Aunque su adolescencia transcurrió en el deporte, Fernando Platas llevó una vida similar a la de sus contemporáneos. No solo se ha caracterizado por su enorme disciplina dentro del mundo de los clavados, además llevó ese esmero en las actividades académicas al titularse como licenciado en Administración de Empresas. Sí, no, fui a fiestas, me invitaban, pero yo creo que el tema fueron mis papás. Yo creo que hay que preguntarle a ellos, porque insistían todo el tiempo con el tema de deporte. Yo para la secundaria yo ya estaba entrenando bien, formalmente en clavados, entonces para mí perder una clase de clavados no era opción, y sabía que mi mamá iba a estar puntual, que ella llevaba mis cosas, que llevaba el sándwich para poder llegar directo a entrenar, que el sábado había que entrenar, que era todo un buen ambiente, ¿no? Llegar el sábado, pasarlo con tus amigos, además entrenar el deporte que te gustaba, pero toda la opción era tratar de estar en tu deporte. Y si no estaba en mi deporte, estaba en los equipos representativos de la escuela. Había que hacer algo, y eso era un tema de mis papás, que insistían todo el tiempo en llevar las dos cosas de la par. Y la verdad es que tenías amigos que te decían para qué perdías el tiempo, ¿no? Aquí eran muchas horas en el agua, que por eso me encogía, ¿no? La verdad es que para mí era muy fácil verlo, porque de repente decías, bueno, está bien, yo a lo mejor no fui a la fiesta, pero voy 2 meses fuera y voy a Rusia y Alemania, y la siguiente semana iré a Suecia. Lugares donde mis compañeros ni siquiera habían estado alguna vez, ¿no? No me presentaban a las niñas que todo el mundo conocía, pero conocía al equipo de nado sincronizado y conocía a otros, ¿no? Y al final lo vives como el adolescente que eres, pero de una manera diferente. A mí el tema de viajar y conocer gente en el extranjero para mí era sensacional. Su primer triunfo llegó en 1988, al competir y ser seleccionado para sus primeros Juegos Olímpicos. Ahí obtuvo el tercer lugar en la plataforma de los 10 metros, cuando tenía tan solo 15 años. El triple dorado de las medallas en los Juegos Centroamericanos de México, su tercer puesto en la Copa del Mundo celebrada en China, así como la presea olímpica de plata en Sydney, Australia, son sus logros más recordados. Para llegar a los momentos de clímax donde representaba a México en el podio, tuvo que pasar por varios sacrificios y aprendizajes para forjar el carácter de campeón. El mismo Fernando Platas reconoce la participación de su familia, su equipo y los managers como fundamental para lograr su exitosa carrera.
se la debo a mucha gente, afortunadamente, a mucha gente que me topé desde el día 1, desde un buen entrenador que me enseñó mi deporte como esta parte mágica, enseñarme que había una gran tradición en clavados México, ¿no? Porque no soy yo, es una gran tradición que viene mucho tiempo. Se la debo a gente que me topé en mi vida, que me dio consejos, que me enseñó. Estamos aquí en un lugar que es el Comité Olímpico, que fue mi segunda casa, ¿no? Y gente que conocí aquí, gente que conocí en el extranjero, en fin, a mucha gente. Mi medalla y mi manera de ser como atleta, afortunadamente es gracias a mucha gente que me encontré en la vida. Son como varias etapas. Primero, me enamoré de mi deporte, era algo que no había en ningún lado, ¿no? En tu escuela había básquetbol, fútbol, pero clavados no existía en ningún lado. Después empecé a ver esta gran tradición de clavadistas mexicanos, que tuve el gusto de conocerlos de primera mano. Salvador Sobrino era seleccionado olímpico, su compañero era Carlos Girón, él era nuestro entrenador, en fin, esta parte tan romántica, conocer a Joaquín Capilla, a la familia Mariscal, Álvaro Gagiola, todo me tocó el placer de conocerlo, y de repente ya estar en las categorías y competir fue un tema a mí que me encantó, me gustó mucho, pero yo creo que el selectivo de Juegos Olímpicos de 1988 estaba en esta parte de dejar de ser categorías para pasar a la primera fuerza, y en esta alberca es el selectivo, y en la plataforma de 10 metros estaban peleando la clasificación Jorge Mondragón, Jesús Mena, que él iría a Juegos Olímpicos, ganaría una medalla, y yo también, pero yo con 15 años sin saber muy claramente qué podía lograr. Quedo en tercer lugar. Después veo que quien quedó segundo lugar, que era Jesús, llega a Juegos Olímpicos y gana una medalla, y es ahí donde me cae el 20 y digo, yo también quiero ser parte de eso, ¿no? Fue una parte de enseñanza a mis entrenadores, ¿no? Que yo siempre escuchaba que decían, mira cómo se crecen al castigo, un buen atleta siempre se crece en la competencia grande, lo escuchaba y yo decía, yo quiero ser de esos atletas que la gente se recuerde como tal. Entonces para mí, mi entrenador Jorge Rueda, mi entrenador Salvador Sobrino, siempre me gustaba, que decía, no, con Fernando no tenemos problema, nada más hay que soltarlo, dejar competir. Y eso me gustaba ver la grada llena, me gustaba llegar y que la gente supiera que tú eras esa posibilidad, que irle a ganar a los chinos en su propia casa, llegar a Rusia y enfrentarte al equipo ruso, en fin, esas cosas creo que también la traes y es parte de la educación. La década de los 90 fue primordial en la carrera de Fernando Platas. En Alemania ganó las pruebas de 2 y 10 metros. Ese mismo año obtuvo 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos celebrados aquí en México. No obstante, en 1992 pasaría la prueba más fuerte de su vida en Barcelona, donde llegó con una grave lesión en la muñeca. La gira Rusia-Alemania era el filtro, ¿no? En donde los jóvenes clavadistas se separaban de los que podrían ser de la selección. Y esa era la gira Rusia-Alemania. Y el 90 fue para mí probarme, ¿no? Y llegar, bueno, aparte conocer algo que para nosotros era una leyenda, ¿no? La Alemania democrática, la Unión Soviética, y empezar a vivir este mundo que era frío y que era calculador, y que el deporte era una ciencia y era parte de mostrarse como país, ¿no? De 85 a 90 yo creo que fueron muy acelerados para mí como un niño de 12 años, ¿no? A 17 años. Y de repente me veo, después de unos Juegos Centroamericanos de México en 1990, me veo como llegando a un nacional, quedando fuera de las medallas, y de repente me volteo con mi entrenador, con Salvador Sobrino, y le digo, oye, nos ganaron, ¿no? Y Salvador me contesta muy atinadamente y me dice, no. Me dice, yo tengo 4 clavadistas, todos quedaron seleccionados excepto tú. Si tú fuiste el único que quedó cuarto. Y tus compañeros quedaron primero y segundo en una prueba, primero y segundo en la otra. Y me dolió, al final caí que me estaba entrenando solo, que no era nada agradable, que todo el mundo pues, te saludaba por compromiso y te das cuenta que estás arriba de un ladrillo, ¿no? Sin tener nada. Centroamericanos, medallas centroamericanas, todos los clavadistas tenían, y no era algo de lo que pudiera ser único, y sí se siente, es una lección que dices, no hay que volverla a pasar. Yo fui un atleta que aprendió mucho de sus errores, de momentos difíciles, y de ellos estoy muy orgulloso porque me forjé con el carácter que tengo hasta como persona, ¿no? Y vas a los Juegos Olímpicos en Barcelona, en España. Platícame de esa experiencia. Era la primera vez que ibas a la máxima competición deportiva. ¿Cómo lograste pasar esa selección y cómo fue aquel momento? Pasar la selección fue difícil. Yo traía una lesión en la mano izquierda, una fractura de estrés que se llama.
Entonces durante todo el año fue muy complicado tratar de hacer la prueba de plataforma, la tuve que dejar y en realidad nada más busco mi lugar en el trampolín de 3 metros, cosa que siempre me gustó más el trampolín que la plataforma, pero siendo joven es más fácil la plataforma. Fue muy complicado, sin embargo llego a los Juegos con una cirugía, pero llegué al final. Yo quería demostrar que yo estaba listo, que había sobrepasado algo y llegar a estos Juegos en donde tienes la posibilidad siempre, o el sueño de ser medallista, ¿no? Barcelona fue un lugar mágico, para mí es uno de los lugares que más me gusta por lo que representó. Llegar a estos Juegos Olímpicos donde viene el destape de los profesionales, el tema del Dream Team, el tema tan grande que despejó Juegos Olímpicos en este Barcelona, y una ciudad que vivía los Juegos 24 horas. Era impresionante lo que era la fiesta de Barcelona en todos los sentidos, ¿no? Todos los atletas reconocidos, en fin, Barcelona fue un gran monstruo de lo que son los Juegos Olímpicos para mí. No tuve la mejor actuación, quedo 19º, pero fue el poder estar en mis primeros Juegos y por lo menos el sueño de ser un seleccionado olímpico lo tuve. En su brillante historial se destaca como el ganador del Premio Nacional del Deporte, reconocimiento que recibió el 20 de noviembre de 1995. 4 años después de encarar la dura batalla contra la lesión de la muñeca, su talante y actitud competitiva lo levantaron de aquel fracaso y regresó al trampolín en Atlanta, donde ocupó el 8º y 7º lugar en trampolín y plataforma respectivamente. Para las Olimpiadas de Sydney, Australia, Fernando nos enorgulleció nuevamente al lograr la medalla de plata en trampolín y 5º lugar en clavados sincronizados. Las últimas Olimpiadas que vieron a este gran atleta como parte de la delegación fue Atenas, en Grecia, donde decidió retirarse de las competencias. Porque ya eres el grande, tienes 31 años. Se sigue esperando lo mismo de Fernando durante toda su carrera, yo creo. Pero aquí había algo especial, seguramente la pelea de las medallas iba a ser igual. Seguramente iba a vibrar igual en una final olímpica, pero es tu último clavado. No más, no va a volver a estar Fernando en los Juegos Olímpicos, subirse un trampolín ni con las posibilidades, ni porque la edad te da, ni porque las circunstancias te dan. La presión es mayor. La presión es mayor porque tienes que buscar algo que para mí, lo vas entendiendo con el tiempo y con la madurez, se llama satisfacción personal. Y tener tu última actuación y estar satisfecho de ello es muy complicado, es una prueba completamente personal y sin embargo fue una competencia que disfruté. ¿Qué te faltó? Posiblemente que algún juez viera un poco mejor mi clavado, o posiblemente un juez viera un poco fallado el del chino. Circunstancias del momento, más tranquilidad o más presión. No sé, son tantas cosas que te pones a pensar. Y al final la historia se escribe así, ¿no? Tiene que haber alguien que gana, alguien que va peleando con el que gana, alguien que a lo mejor era el hombre a vencer y queda en tercero, ¿no? Todo sucede en Juegos Olímpicos. Hay una parte en clavados que no está escrita, pero que al final juega. Johnny, que es quien gana la medalla de oro, él era el campeón olímpico en 96 y era el hombre a vencer. Pero también estaba peleando Dimitri Sautin, y Dimitri Sautin venía de ganar todo en un campeonato mundial unos años antes. Y el currículum pesa, al final del día quieren ver que al campeón le ganan de una mejor manera y posiblemente faltó algo más, ¿no? Muchos recuerdos, ¿no? Desde llegar, buscar gente con la cual conviviste todos los días, ¿no? Gente de seguridad en la entrada que te decía buenos días, tú le decías buenos días, la gente de limpieza, la gente que limpia la alberca, todos los días a las 8 de la mañana nos veíamos, ¿no? Y yo creo que nos veíamos más seguido nosotros que ellos a su familia o nosotros a nuestra familia. Los recuerdos de buenos momentos, entrenamientos fáciles, entrenamientos difíciles. Ahí está el profesor Jorge Rueda y bueno, a él yo creo que le debo mucho de lo que Fernando terminó para poder llegar a esa medalla, ¿no? De tener esta madurez y esta última etapa de carrera también que él tuvo con toda su experiencia, la posibilidad de hacernos y unos entrenamientos intensos, ¿eh? A veces la gente de repente veía entrenar a Jorge, a todo el equipo y decía, es que Jorge está enojado, ¿no? Era el hombre que presionaba, era el hombre que pedía más, todo aquí buenos días, algún panzazo, algún espaldazo, todo representa aquí, ¿no? A mí mi entrenador Salvador Sobrino, mi primer entrenador, me decía,
Hay un libro en donde se nos olvida recordar que hay mexicanos que ya lo lograron. Y se llama La historia de medallistas olímpicos. Y hay una cantidad ahí, hay 54 historias de gente que lo pudo lograr. Bronce, plata, oro, y que te cuenta y que te habla de las mismas cosas que tú vivías, ¿no? Salir de tu casa, subirte a la micro, llegar al Comité Olímpico, entrenar. De repente salir y ver que competías contra rusos, contra chinos. Hay muchas historias de las cuales creo que se nos olvida recordar, que antes de poder admirar gente de fuera, tenemos historias que ya han pasado, ¿no? Y que hay que reconocer. Yo sí creo y estoy convencido, Clavos tiene una tradición de ello, que son mexicanos, que son mexicanas que ya lo lograron y que son gente común y corriente. Tiene que haber, la medalla olímpica es un tema multifactorial. No es solamente gobierno, es iniciativa privada, es la familia, es el entrenador, es el fisiatra, es los compañeros de equipo. Aunque tu deporte sea individual, aunque tu deporte sea en conjunto, tiene que haber todos los factores y además todos se tienen que unir en la misma causa en el momento ideal. Porque además hay veces que vemos historias de grandes atletas y el día de la competencia, el día de la final olímpica, falta algo o no funciona algo y pues todo el esfuerzo queda en un cuarto lugar, queda en un quinto lugar y el resultado no se da. Es un abrir y cerrar de ojos. Yo cada vez que puedo y que estoy con los muchachos les digo que de verdad es al 100%, porque yo recuerdo desde el primer día que me subí a un trampolín de 1 metro, que me tiré un primer clavado, hasta Atenas 2004, y me acuerdo a detalle de todo, pero así como me acuerdo, así se va de rápido. Y de repente te ves frente al espejo, tienes 41 años, canoso, ya no estás haciendo nada de deporte y se va así de rápido y tienes que tener muy objetivo de que lo que estás viviendo en el mejor momento físicamente, mentalmente, lo tienes que aprovechar, no vuelve. Y Atenas fueron unos juegos donde yo en realidad soy el hombre de experiencia. Yo le tengo que aportar a la delegación la calma, la experiencia que puede tener una persona, con el peso de que puede haber un excelente resultado en Sydney y que tiene que repetir Atenas, ¿no? Y para ello, obviamente, pues bueno, la parte personal que era tus últimos juegos. Todos los diciembres, terminando la temporada, nos juntábamos Jorge Rueda, todo el equipo multifuncional, multidisciplinario, y empezamos a platicar la temporada. En diciembre del 2000 hacemos lo mismo, nada más que terminando la plática, Jorge Rueda dice: tengo que hacer la pregunta. Me dice, porque he tenido varios atletas y tengo que hacerla por experiencia. Me dice, ¿cuándo te retiras? Y le digo, espérame, ¿no? O sea, estoy justo en el 2000, estoy llegando a Juegos Olímpicos, salgo en las entrevistas, ¿no? Estoy en mejor momento. Me dice, sí. Me dice, pero tienes 27 años. Me dice, y esto es un proceso que tú tienes que entender lo que lo vas a dejar. Lo que has hecho por tantos años lo vas a dejar en un solo día. Entonces, cuando me dice eso, empezamos a hacer un plan de 4 años que se tenía que valorar cada año, ¿no? En el 2001, en el 2002 y saber si puedes continuar. Cuando llegamos al 2004 para nosotros fue una graduación. No es un paso fácil para los atletas, es yo creo lo más complicado. Vas a dejar de hacer lo que has hecho todos los años que tú recuerdas hasta ese momento. Y para mí fue una graduación. Fue algo que ya lo tenía aceptado, pero que lo más importante es que tenía que estar satisfecho personalmente. Después de los éxitos cosechados en la alberca, Fernando sigue muy cerca en los deportes desde cargos públicos. Primero como director del deporte Naucalpan y actualmente como director del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte. Ahora en sus nuevas facetas de político, empresario y padre de familia. Mi esposa Daniela Ramírez Ramos. La conocí exactamente en una exhibición de despedida de la selección olímpica de clavados y nado sincronizado, en esta alberca, para Atlanta 96. Ella tenía 13 años, yo tenía 23. Qué abusivo eres. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 2 hijos. 2 hijos. Sí, varones los 2. ¿Tú les inculcas el tema del deporte? La verdad es que ahorita tiene 2 años. Ajá. Y 3 meses, Mateo. Felicidades. Fernando tiene 2 años, Mateo tiene 3 meses. Y la verdad es que sí, pues la actividad física está tanto con mi esposa como tu servidor. Y sí es un tema que seguramente ellos harán, pero decidirán qué hacer. La verdad, una experiencia muy padre ser director de un instituto municipal, más de un municipio que conocía perfecto. En realidad, cuando yo me retiro ya tenemos muy avanzada una empresa de mercadotecnia deportiva, mi hermana y yo.
En realidad desde el 2003 ya trabajamos para varios de los compañeros, haciendo el tema de patrocinios, el tema de algunos eventos deportivos certificados por la Federación. Y después viene esta parte de la administración pública, termino ahí, regreso a la parte de la iniciativa privada. De hecho estuve trabajando mucho tiempo para marcas deportivas dentro de la mercadotecnia deportiva, y de repente una llamada que me gustó mucho y me llamó fue para ir a inaugurar un deportivo en Ecatepec. Y me invitaba el presidente municipal en aquel entonces, me invitaba por el orgullo de ser mexiquense, el doctor Uriel Ávila Villegas. Y ese día de la inauguración tuve el gusto, y lo que más me gustó es cómo consideraba el tema del deporte, el deporte social. Un hombre que también inicia en el deporte del IMSS, ¿no? Ahí en la Clínica 23 en Aragón, aprendiendo a nadar, y después lo utiliza para toda su vida personal, y me gustó mucho el tema del deporte como él lo mencionaba. ¿De qué se trata tu trabajo? ¿De qué va? Nada más tener la responsabilidad de coordinar todos los esfuerzos del sistema estatal del deporte, el estado más grande, el estado con una cantidad de población impresionante, casi 16,5 millones, 125 municipios, pero que además tiene una gran capacidad en el deporte competitivo. Hoy en día en Juegos Centroamericanos el 20% de las medallas de oro fue del estado. Mucho de lo que se hace de deporte social, la gran capacidad que tiene el Estado, y aparte del sector de educación, pues bueno, es un monstruo el Estado de México, y la responsabilidad es mía para poderlo coordinar con los municipios, con las escuelas, con todo el mundo. El deporte es mucho más activo, el deporte es completamente activo, son los fines de semana, y nos importa tanto la clase de zumba, ¿no? para las amas de casa, como el cachibol de nuestros adultos mayores, como obviamente Olimpiada Nacional, como el deporte escolar. El tema deporte en el estado es impresionante. O sea, al final del día empieza por un ser humano, ¿no? Y tienes diferentes facetas, pero debes de entender ello, ¿no? Que cada faceta tiene su espacio y su forma. Hay una que te lo va dando el tiempo y se llama madurez, pero que entiendes que el día de mañana tu hijo se va a voltear y te va a decir, ¿ese eres tu papá? Y que también hay una responsabilidad de ello. Entonces, ser agradecido, ser leal con tus valores, y me parece que entender que al final el ser humano que es el que hace toda su trayectoria es lo importante, ¿no? Para mí. Para llegar a ser de los mejores del mundo, la vida de Fernando Platas transcurrió como la de un atleta de alto rendimiento, con disciplina y sacrificios, pero con el firme compromiso de entregarse sin límites a su pasión, los clavados. El compromiso con México, los valores inculcados por su familia y el aprendizaje de su amplia trayectoria hacen posible su éxito como director del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, y aunque hoy ya no es el protagonista en los trampolines, sí se ha convertido en el formador de talentos. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión, donde conoceremos en corto a otro personaje que está moviendo a México.